Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el video, me gustaría saber desde dónde nos escuchan. Los leo en comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta para más. La oscuridad en la Ruta 45 no es una simple ausencia de luz. Es un peso, una presencia que se cuela por las rendijas del pensamiento y se asienta en el pecho como una piedra fría. Esa noche, mientras patrullábamos, sentí que algo no estaba del todo bien. No había viento, ni grillos, ni ruidos de tráileres a lo lejos. Solo el zumbido eléctrico del generador del retén y el parpadeo de las luces naranjas sobre los conos. Mi compañero parecía tranquilo, tal vez demasiado. Revisaba su libreta y marcaba tiempos, haciendo su rutina con una precisión mecánica. Yo me quedé observando la carretera, un trazo interminable que se desvanecía en la nada, sin un solo faro en el horizonte. Algo me molestaba en los ojos, como si una presión invisible me obligara a mantenerlos abiertos más allá de lo normal. Apreté los párpados unos segundos y, al abrirlos, ocurrió. Entre los conos, una figura cruzó corriendo. No escuché pasos. No vi de dónde venía ni hacia dónde se dirigía. Solo fue un destello blanco, fugaz, como una sombra vestida de luz. El movimiento fue tan rápido que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso hacia adelante, instintivamente, como si pudiera detener aquello que ya había desaparecido. La sensación fue como cuando te despiertas de un sueño y estás seguro de que alguien estaba en la habitación contigo. Me quedé mirando el punto exacto donde la figura había aparecido. Los conos seguían en su lugar, las luces seguían parpadeando, pero la carretera ya no me parecía la misma. Una ansiedad nueva se instaló en mí. No era miedo, no todavía. Era como si algo se hubiera activado, como si una parte de la noche hubiera decidido que ya era momento de despertar. Mi pulso se había acelerado sin razón aparente, pero no podía ignorar lo que había visto. Tomé mi linterna y la dirigí hacia el punto exacto donde esa figura había cruzado. El haz de luz cortó la oscuridad con fuerza, revelando los conos, el asfalto sucio, algunos restos de hojas arrastradas por el viento, y entonces la vi a unos metros del retén, detenida justo entre los conos. Una mujer estaba de pie, o eso quise creer al principio. Vestía un camisón blanco, delgado y sucio, que colgaba de su cuerpo como si fuera demasiado pesado para ella. El cabello largo y enmarañado le cubría el rostro, cayéndole por los lados hasta rozar el pecho. No se movía, no respiraba, no hacía el más mínimo sonido. Parecía una estatua abandonada en mitad de la carretera. Avancé un par de pasos, el corazón golpeándome con violencia contra el pecho, y subí la luz de la linterna. El cono del haz iluminó su rostro incompleto, su cuello pálido, sus hombros huesudos, pero no fue eso lo que me detuvo. Fueron sus pies, o más bien la ausencia de ellos. No tocaba el suelo, flotaba a escasos centímetros del asfalto. Su camisón ondeaba con una suavidad ajena a cualquier corriente de aire. La luz del poste, combinada con la de mi linterna, proyectaba mi sombra sobre el pavimento, nítida y temblorosa, pero ella no proyectaba ninguna. Era como si la noche misma se negara a reconocerla. Un zumbido comenzó a crecer en mis oídos, como el sonido de una televisión encendida en otra habitación. El aire se volvió denso. Sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si esa imagen se hubiera incrustado en mi retina para siempre. La linterna empezó a temblar en mi mano y entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a deslizarse hacia el baldío del costado. No caminaba, no corría, se movía como si flotara sobre una cinta invisible. No pensé, solo seguí con la luz, tratando de no parpadear, temiendo que al hacerlo desapareciera de nuevo.
y quizás también temiendo que no lo hiciera. Sentí pasos detrás de mí. Era mi compañero, alertado por el movimiento de mi linterna. Me alcanzó con el ceño fruncido, preguntando qué demonios estaba haciendo, pero yo no respondí. Solo señalé hacia el baldío. Ya no estaba. La figura, la mujer, se había desvanecido como humo. Le pedí que apuntara con su lámpara hacia donde había ido. No vimos nada más que la maleza ondulando suavemente. Ni un solo ruido, ni siquiera el de los grillos. Le describí lo que vi: la ropa blanca, el cabello cubriéndole el rostro, el hecho de que flotaba, que no tenía pies. Él me miró como si le hubiera contado un sueño febril. Me dijo que no había nadie, que no escuchó pasos, que si algo hubiese cruzado, él lo habría notado. Yo sabía lo que había visto, lo había visto con claridad, pero sus palabras comenzaron a llenarme de dudas. Empezó a decir que el cansancio juega malas pasadas, que las luces del retén y el zumbido constante pueden provocar ilusiones, que llevábamos muchas madrugadas seguidas en turno, que a veces el cuerpo ve cosas que no están, pero el frío... Ese frío no era imaginación, lo sentía en los huesos, en el aliento que salía de mi boca como vapor, a pesar de que estábamos en una noche templada. Era un aire muerto, viejo, como el que se respira en una tumba abierta. Intenté convencerlo, le pedí que revisáramos juntos, que al menos me ayudara a registrar el baldío. Él solo negó con la cabeza y me dio una palmada en el hombro, como quien consuela a un niño asustado por una pesadilla. Dijo que volvería a la patrulla, que si quería ir a buscar fantasmas, lo hiciera solo. Y así lo hice. No podía dejarlo así. Algo en mi interior, algo que no sabría explicar con palabras, me empujaba a seguir. No era terquedad, era como si algo me llamara, como si la mujer aún estuviera allí, esperándome. Miré hacia la patrulla por última vez. Las luces giratorias iluminaban débilmente los conos del retén. Mi compañero ya estaba dentro, con la radio encendida, tal vez reportando el incidente como una falsa alarma. O tal vez simplemente ignorándome, como si hubiera decidido borrarme del momento. Apreté con fuerza mi linterna y crucé la cinta del baldío. La tierra era irregular, llena de piedras sueltas y matas secas que crujían bajo mis botas. Cada paso alejaba más el murmullo lejano de la autopista y me sumergía en un silencio denso, casi líquido. Solo se oía el zumbido eléctrico de la linterna, como si luchara contra algo invisible. La figura se apareció de nuevo. No caminaba, se deslizaba. Siempre unos metros más adelante, en línea recta, como si conociera el camino. Su cabello seguía cubriéndole el rostro y su vestido flotaba levemente con una brisa que yo no sentía. No hablaba, no se giraba, solo avanzaba. La seguí, a tientas, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Los árboles se fueron espesando y el terreno empezó a inclinarse. Había algo abajo, algo a lo que ella me guiaba, y a pesar de todo, no me detuve, porque algo dentro de mí quería saber qué buscaba, porque algo dentro de mí ya sabía que esto no iba a terminar bien. La pendiente terminó en un claro irregular, cercado por árboles muertos y alambrado oxidado. Era un lugar sin tiempo, fuera de todo mapa. El aire olía a tierra húmeda, a herrumbre y abandono. Ni los grillos cantaban, ni el viento se atrevía a soplar. Apunté con la linterna alrededor. Solo escombros, ramas secas, bolsas negras desgarradas por el sol. Pero entre la maleza, algo se movió. No era ella,
No era humano. Fue un susurro, un sonido seco, como ropa mojada arrastrándose por la tierra. Alcé la luz con rapidez, apuntando hacia el movimiento. Nada, solo un espacio abierto con basura. Di 2 pasos y ahí estaba, una cruz de madera, apenas visible entre los matorrales, torcida y astillada. Tenía una cinta negra atada al centro, colgando como un lamento detenido en el tiempo. Me acerqué. La tierra estaba removida, no por herramientas, sino por manos, como si alguien hubiera escarbado desesperadamente desde dentro. Me arrodillé frente a la cruz, notando un pedazo de tela infantil enterrado junto a ella, como si hubiese sido parte de un ritual olvidado. La figura ya no estaba. Sentí su ausencia, como se siente el vacío de un cuarto recién desalojado. Un hueco en la existencia. Mi linterna iluminó otra cosa más, algo que no debería haber estado ahí, y aún no sabía si mi mente resistiría a ver más. Pero ya era tarde para volver. La linterna parpadeó justo cuando avancé un poco más. Su luz temblorosa reveló un objeto atrapado entre las raíces secas de un arbusto. Me agaché, apartando las ramas con las manos, y lo tomé con cuidado. Era una muñeca de trapo. Tenía el rostro sucio, los ojos cosidos con hilo negro casi deshecho, y un lazo desteñido que colgaba de su cuello como si hubiera sido parte de algún amarre o un recuerdo olvidado. La apreté sin querer. Estaba empapada por dentro, no con agua. Justo debajo de donde la había encontrado sobresalía algo más, semienterrado en el barro reseco. Jalé con fuerza hasta que lo desenterré del todo. Era una hoja de papel rota, como arrancada de un expediente. Aunque apenas se sostenía, logré leer lo suficiente. Denuncia por desaparición. Fecha: abril de 1999. Nombre de la desaparecida: Isabel Medina Sánchez. Ese nombre lo había oído antes, en una junta, una historia que se contaba entre murmullos en la comandancia. Una muchacha que desapareció a plena luz del día, cerca de la carretera, justo donde ahora me encontraba. Nunca encontraron el cuerpo, ni rastro alguno. Mi pulso se aceleró. Miré a mi alrededor. Ya no era un baldío, era un lugar detenido en un luto interminable. Un sitio donde lo que fue no se resignaba a desaparecer. La cruz, la muñeca, el papel, las piezas estaban ahí, esperando ser vistas, y yo ya no podía fingir que no lo estaba entendiendo. La hoja temblaba en mis manos. El viento había cesado por completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarme. Me erguí lentamente, con la linterna temblando entre mis dedos, y di unos pasos hacia atrás, tratando de asimilar lo que acababa de encontrar. Entonces, el radio en mi hombro cobró vida. No fue una transmisión, no fue una señal. Fue un estallido repentino de estática, seco y punzante, que resonó como un grito entre los matorrales. La apagué de inmediato, pero la estática continuó, como si el aparato se negara a callar. Y entre ese ruido blanco, escuché algo más. Una voz. No era una voz clara, sino un susurro demasiado cercano, que no venía del radio ni de ninguna dirección en específico. Era como si naciera dentro de mi oído. Una voz de niña susurraba mi nombre. Lo repetía, suave, cargado de pena, como si me conociera. Me giré bruscamente, con la linterna apuntando en círculos. Nada, pero en el siguiente parpadeo de la luz, ella apareció. A 1 metro de mí, la mujer. Estaba inmóvil, flotando apenas sobre el suelo, vestida de blanco, el cabello aún cubriéndole el rostro, las manos colgando inertes a los costados. Pero esta vez pude ver sus ojos, negros, totalmente negros, como si no hubiera fondo, como si su mirada fuera un pozo sin fin.
La linterna parpadeó una vez más. Una gota de sudor frío me recorrió la espalda. Ella no se movía, pero su presencia era como un grito silencioso que me perforaba el pecho. No podía gritar, no podía correr. Todo mi cuerpo estaba anclado al suelo. En ese momento lo supe. No quería hacerme daño, quería que la viera. Y yo ya no podía dejar de verla. La hoja temblaba en mis manos. El viento había cesado por completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarme. Me erguí lentamente, con la linterna temblando entre mis dedos, y di unos pasos hacia atrás, tratando de asimilar lo que acababa de encontrar. Entonces, el radio en mi hombro cobró vida. No fue una transmisión, no fue una señal. Fue un estallido repentino de estática, seco y punzante, que resonó como un grito entre los matorrales. La apagué de inmediato, pero la estática continuó, como si el aparato se negara a callar, y entre ese ruido blanco escuché algo más. Una voz. No era una voz clara, sino un susurro demasiado cercano que no venía del radio ni de ninguna dirección en específico. Era como si naciera dentro de mi oído. Una voz de niña susurraba mi nombre. Lo repetía, suave, cargado de pena, como si me conociera. Me giré bruscamente, con la linterna apuntando en círculos. Nada, pero en el siguiente parpadeo de la luz, ella apareció a 1 metro de mí. La mujer estaba inmóvil, flotando apenas sobre el suelo, vestida de blanco, el cabello aún cubriéndole el rostro, las manos colgando inertes a los costados. Pero esta vez pude ver sus ojos, negros, totalmente negros, como si no hubiera fondo, como si su mirada fuera un pozo sin fin. La linterna parpadeó una vez más. Una gota de sudor frío me recorrió la espalda. Ella no se movía, pero su presencia era como un grito silencioso que me perforaba el pecho. No podía gritar, no podía correr. Todo mi cuerpo estaba anclado al suelo. En ese momento lo supe. No quería hacerme daño. Quería que la viera. Y yo ya no podía dejar de verla. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dale a like para más vídeos como este. Nos vemos.